No pensé que los amigos de mi esposo harían esto. Hola, soy Camila, tengo 35 años y quiero compartirles una historia que jamás creí que viviría. Es una historia que sigue impactándome cada vez que la recuerdo, y sé que a ustedes también los dejará sin aliento. Todo comenzó una noche de verano. Mi esposo, Andrés, había organizado una reunión en nuestra casa con sus dos mejores amigos, Ricardo y Javier. Estas reuniones se habían vuelto una tradición, se juntaban a ver partidos de fútbol, tomar unas cervezas y reírse de anécdotas de juventud. Yo, por mi parte, disfrutaba verlos felices y prepararles algo delicioso para acompañar la noche. Pero esa noche algo en el aire era distinto. Sentía una tensión que no podía explicar, una sensación de que algo iba a suceder. Después de una cena ligera y unas copas de vino, me retiré temprano a nuestra habitación. Quería darle su espacio y aprovechar para descansar. Andrés, Ricardo y Javier se quedaron en la sala, riendo y bebiendo, disfrutando de la compañía. Intenté dormir, pero no podía dejar de escuchar las carcajadas y el bullicio que venía de la sala. Había algo en el ambiente que se sentía diferente, una especie de electricidad que no podía explicar. Decidí levantarme a tomar un vaso de agua para intentar calmarme. Al salir de la habitación, vi a Ricardo y Javier en la cocina sirviéndose otra ronda de bebidas. Andrés estaba en el baño. Al verme, Ricardo esbozó una sonrisa y me invitó a unirme a ellos. Dudé por un momento, pero luego acepté. Pensé que una copa más no haría daño. Nos sentamos en la barra de la cocina y empezamos a conversar. La charla era amena, aunque notaba cierta tensión en el aire. Ricardo y Javier me miraban de una manera que nunca antes había visto. Sus miradas eran intensas, penetrantes, y me hacían sentir una mezcla de nerviosismo y excitación que no podía controlar. La conversación se volvió más íntima y, poco a poco, empezamos a hablar de temas más personales. A medida que avanzaba la noche, Andrés regresó del baño y se unió a nosotros. Parecía más borracho de lo habitual y, pronto, anunció que se iría a dormir. Me besó en la mejilla y me susurró que no tardara mucho. Asentí y lo vi retirarse a la habitación, dejándome sola con Ricardo y Javier. Ricardo se inclinó hacia mí, y en un tono bajo, me confesó que siempre había sentido una atracción especial por mí. Javier, con una sonrisa cómplice, agregó que él también sentía lo mismo. Sus palabras me dejaron atónita. No sabía qué decir ni cómo reaccionar. En ese momento, la tensión en el aire se hizo palpable. Sentí una oleada de calor recorrer mi cuerpo y una curiosidad incontrolable. Ricardo se acercó más y, sin previo aviso, me besó. Sus labios eran firmes y apasionados, y aunque mi mente me decía que debía detenerlo, mi cuerpo respondía de una manera diferente. Javier observaba con una sonrisa mientras Ricardo me besaba. Me dejé llevar por el momento, entregándome al deseo que había despertado en mí. Ricardo me tomó de la mano y me llevó al sofá de la sala. Javier nos siguió de cerca y, en un abrir y cerrar de ojos, me encontraba entre los dos, sintiendo sus caricias y besos por todo mi cuerpo. El mundo exterior desapareció. No había nada más que el placer y el deseo que compartíamos en ese instante. Ricardo y Javier se turnaban para besarme, llevándome a niveles que nunca antes había experimentado. Sus manos eran expertas, sabían exactamente dónde ir para hacerme estremecer. La intensidad del momento nos envolvió por completo. Sentía una conexión con ellos que era inexplicable, me hacía perder la razón. Aunque sabía que Andrés estaba durmiendo a pocos metros de nosotros, no podía detenerme. Finalmente, la madrugada comenzó a desvanecerse y, con ella, la intensidad. Nos separamos, Ricardo y Javier se levantaron y, sin decir una palabra, salieron de la casa, dejándome sola con mis pensamientos, y con un Andrés aún profundamente dormido. Me recosté en el sofá, tratando de procesar lo que había sucedido. Sabía que debía mantener lo ocurrido en secreto, que jamás podría confesarle a Andrés lo que había pasado. Pero también sabía que esa noche había descubierto una parte de mí que desconocía, una parte que anhelaba algo más. Desde esa noche, las visitas de Ricardo y Javier cambiaron. Cada vez que nos veíamos, había una tensión en el aire, una conexión que nos recordaba lo que habíamos compartido. Sabíamos que no podíamos repetirlo, pero el deseo seguía ahí, siempre presente, siempre latente. Días después, Ricardo me llamó. Su voz era seria, casi preocupada. Me pidió que nos encontráramos en un café cerca de mi trabajo. Acepté, aunque con cierto temor y curiosidad. Nos encontramos al mediodía y él se veía diferente,
más reservado. Sin rodeos, me confesó que no podía dejar de pensar en mí y en lo que había sucedido. Sus palabras despertaron en mí un torbellino de emociones. Le dije que sentía lo mismo, pero que debíamos ser cuidadosos. Ricardo asintió y me tomó de la mano. Nos miramos en silencio, conscientes de que estábamos jugando con fuego. Esa tarde regresé a casa con una mezcla de sentimientos encontrados. Andrés notó mi distracción, pero no hizo preguntas. Sentía que una parte de mí estaba viviendo una doble vida, una vida llena de secretos y deseos ocultos. Cada vez que veía a Ricardo y Javier, la tensión aumentaba. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, todo me recordaba esa noche. Una noche, mientras Andrés dormía, recibí un mensaje de Javier. Me pedía que saliera al balcón. Al hacerlo, lo vi parado abajo en la calle. Me invitó a bajar y, aunque sabía que era arriesgado, no pude resistir. Bajé en silencio y él me llevó a dar un paseo. Caminamos por las calles desiertas, hablando de todo y de nada. Sentía una conexión especial con él, una atracción que no podía explicar. Nos detuvimos en un parque y él me besó. Fue un beso suave, lleno de ternura y pasión contenida. Nos vimos varias veces después de eso, siempre en secreto, siempre con la adrenalina de ser descubiertos. Cada encuentro era más intenso, más apasionado. Sabía que estaba traicionando a Andrés, pero el deseo era más fuerte que la culpa. Ricardo también seguía buscando mi compañía. Nos encontrábamos en lugares discretos, compartiendo momentos. La situación se volvió insostenible. Sabía que no podía seguir así, pero no encontraba la forma de detenerme. Cada encuentro con Ricardo y Javier era una aventura. Pero también sabía que estaba jugando con fuego y que, en cualquier momento, todo podía desmoronarse. Una noche, mientras estábamos en la cama, Andrés me miró fijamente. Sus ojos eran serios y su voz un susurro. Me dijo que sabía lo que estaba pasando, que había notado las miradas y los encuentros furtivos. Mi corazón se detuvo. No sabía qué decir ni cómo reaccionar. Andrés continuó diciéndome que, aunque le dolía, no podía dejar de amarme. Me pidió que fuera honesta con él, que le dijera la verdad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Le confesé todo, cada detalle, cada encuentro. Andrés escuchó en silencio, su rostro una máscara de dolor y tristeza. Cuando terminé, me miró a los ojos y me dijo que necesitaba tiempo para procesarlo. Se levantó de la cama y salió de la habitación, dejándome sola con mi culpa y mi arrepentimiento. Los días siguientes fueron un tormento. Andrés se mostró distante, evitando cualquier conversación sobre lo sucedido. Ricardo y Javier también notaron el cambio y comenzaron a alejarse. Sentía que mi mundo se estaba desmoronando y que no había forma de arreglarlo. Finalmente, una noche, Andrés me llamó al salón. Me dijo que había estado pensando mucho y que, aunque le dolía, quería intentar salvar nuestro matrimonio. Me pidió que cortara todo contacto con Ricardo y Javier, que tratara de reconstruir lo que habíamos perdido. Acepté, sabiendo que sería difícil, pero dispuesta a intentarlo. Cortar el contacto con Ricardo y Javier fue más doloroso de lo que imaginé. Sentía que estaba perdiendo una parte de mí, una parte que había descubierto gracias a ellos. Pero también sabía que, si quería salvar mi matrimonio con Andrés, debía hacerlo. Así que comencé a evitar sus llamadas y mensajes, y poco a poco se distanciaron de mí. Sin embargo, la tensión en mi matrimonio no desapareció de inmediato. Andrés y yo tratamos de seguir adelante, de reconstruir la confianza perdida. Pero había días en que el dolor y la desconfianza eran abrumadores. Andrés me miraba con esos ojos llenos de preguntas no formuladas y yo sentía que cada día era una lucha por demostrarle que estaba comprometida con él. Un par de semanas después, Andrés sugirió que fuéramos a terapia de pareja. Aunque al principio me resistía a la idea, finalmente acepté. Sabía que necesitábamos ayuda para superar esto y que no podíamos hacerlo solos. La terapia nos ayudó a entender mejor nuestros sentimientos y a comunicarnos de manera más efectiva. A medida que avanzaban las sesiones, sentí que Andrés y yo comenzábamos a reconectarnos. Aunque la herida aún estaba fresca, estábamos dispuestos a trabajar juntos para sanar. Con el tiempo, la herida se cerró por completo. Andrés y yo celebramos nuestro 10º aniversario con una renovada alegría y una comprensión más profunda de lo que significa el compromiso. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que, aunque la experiencia había sido dolorosa, también nos había enseñado lecciones valiosas sobre el amor,
la confianza y el perdón. Esta es mi historia, una historia de deseo, traición y redención. Una historia que me mostró que, a veces, lo prohibido puede ser lo más tentador, pero que también es posible encontrar el camino de regreso.